Listo, Pati. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos ustedes, a María por la invitación. Les agradezco a todos por estar acá, por su atención. Espero que esto sea no solo una presentación, pero también una conversación. Entonces, si tienen preguntas para clarificar algún punto, mientras estoy haciendo la presentación, por favor, háganlas al momento, pero también, como dijo Pati, estoy muy feliz de tomar preguntas al final de la presentación. Y bueno, con eso voy a empezar. Algo que les digo, es un placer también estar acá con exalumnos del MPD. Esto es algo que Pati no mencionó, pero yo también soy un exalumno del 98, atendí un evento ahí con mi papá y es un gusto estar de nuevo hablando con gente del MPD, obviamente ahora en un contexto muy, muy diferente. Para empezar, eh, voy a discutir un poquito de qué es y qué no es la ciencia de datos para darnos un marco de referencia con el que entender el resto de la presentación. Voy a presentar 5 tipos de aplicaciones de la ciencia de datos, como los veo acá en el área de la tecnología. Voy a presentar una metáfora de la ciencia de datos como 1000 hojas que ayuda un poco a entender el proceso de cómo se va de los datos brutos a productos de datos, como mencionó Patty. Y voy a aclarecer esa metáfora un poquito más hablando de un ejemplo de la creación de un producto de datos que ayuda con la detección de fraude. Y finalmente voy a dejar un espacio al final para responder algunas preguntas que ocurran, pero de nuevo, si tienen preguntas de clarificación de algún punto que estoy diciendo, por favor, pregúntenlas nomás durante la presentación. Para empezar, ¿qué es y qué no es la ciencia de datos? Eh, Más formalmente definida, yo lo entiendo como 3 cosas. Uno es un campo interdisciplinario que combina 2 cosas, la estadística y la ingeniería de software. Dos es el análisis de datos a escala. Uh, y acá es donde entra el concepto de Big Data, que ya realmente ese concepto no se discute o se usa mucho, pero se refiere realmente a casos en los que los datos que uno está analizando son mucho más grandes de los que puede caber en la computadora de uno. Y a ese punto ya se requiere todo tipo de técnicas especiales para procesar y analizar datos a esa escala. Y tiende mucho a hacer no solo el análisis de datos descriptivo, pero también el análisis de datos predictivo. Y ahí nos metemos al área de aprendizaje de máquinas, del que diré un poco más en un momento. Y el tercer punto, que es que los análisis de datos en la ciencia de datos siempre son con fin de extraer algún tipo de insight, un tipo de intuición, y el de facilitar la toma de decisiones por parte de los usuarios del producto o por parte de la organización que está manejando o gestionando la ciencia de datos. En términos de qué no es la ciencia de datos, una cosa que no lo es un solo método. No es simplemente análisis de datos, no es simplemente estadística aplicada, no es solamente inteligencia artificial. Pero Tampoco es una serie de disciplinas adyacentes como la gestión de base de datos, que es algo por separado, y tampoco es inteligencia de negocios, de la que hablaré en un momento después de esta presentación para aclarar que es distinta. También es importante recalcar que es una profesión que no está aislada de otras y que no es solamente técnica. Una parte muy importante es ayudar a otras y otros socios dentro de una organización a desarrollar y aplicar una estrategia analítica y también a gestionar productos de datos, de los que hablaré más en un momento. Y también es importante recalcar que por eso creo que la ciencia de datos solo es exitosa si tiene una colaboración multifuncional con otras partes de un negocio, de una organización, de una industria, en llevar a cabo su trabajo. En términos del aprendizaje de máquinas, que es creo que un concepto muy importante dentro de la ciencia de datos, se entiende como, y más formalmente definida,
como un estudio de programas informáticos que a través de experiencia pueden mejorar su rendimiento en alguna tarea. Acá, programa informático se refiere a un conjunto de instrucciones humanas, o sea, el código que la gente escribe, que los científicos de datos escriben, sobre cómo este programa debería aprender. La experiencia es adquirida por el programa cuando se le expone, cuando el científico de datos expone el programa a datos de entrenamiento. Y en base de ese entrenamiento, en un caso ideal, se debería ver que el programa mejora su rendimiento a través de datos de prueba que no han sido vistos previamente por el programa. Entiendo que esta es una definición un poquito abstracta, entonces quiero darla un poco más quiero aterrizarla un poquito en un ejemplo específico. Y acá les voy a presentar uno. Imaginen que hay un programa informático que es y igual a más el producto de b y x. Esto es una ecuación que seguramente muchos de ustedes ya han visto, la conocen, quizás la usan a diario. En su forma más esencial, esto se podría considerar un ejemplo de aprendizaje de máquinas, con este siendo un programa bastante simple que postula una relación entre y entre x en base a la ecuación. Y se puede exponer este programa a experiencia en forma de una serie de datos que especifican una relación entre un valor de x y un valor de y. O sea, digamos, dado el valor de 0.365 para x, nos da un valor de y de 0.645. Y expuesto a esta experiencia, podemos hacer que este programa aprenda la relación entre x y descubra, por ejemplo, que dada esta experiencia, y tiende a ser igual a 0.3 más 0.9 por x. Entonces acá ya tenemos un programa, una máquina que ha aprendido en base de experiencia. Y ahora lo que nos falta ver es si su rendimiento ha mejorado en base a esta experiencia. Y para eso podemos, por ejemplo, presentar un test de aprendizaje en el que le presentamos de nuevo unos valores de x, pero esta vez no le damos los valores de y. Le pedimos que nos dé predicciones de qué debería ser y dado los valores de x. Y después podemos comparar, si nosotros sabemos cuáles son los valores verdaderos de y, podemos comparar sus predicciones con los valores actuales y ver cuán bien ha aprendido el programa. A este punto quería tomar un segundo para preguntar a la audiencia si tienen una pregunta de clarificación sobre estos conceptos, en particular este ejemplo. Creo que podríamos esperar hasta el final para las preguntas, si te parece, Juan Manuel. Ok. Ok, gracias. No hay problema. Ok. Claro. 5 tipos de aplicaciones del aprendizaje de máquinas y de la ciencia de los datos. Uno muy importante es el simple análisis y la visualización. Acá los científicos están preguntando qué tendencias existen en los datos. Un análisis, por ejemplo, que lleve a cabo en Disney, queremos entender cuando los usuarios llegan al website de Disney, cómo es que atraviesan las distintas páginas del website. Y en base a eso podemos crear un modelo que captura la tendencia probabilística de la gente de irse de una página a otra y entender cómo es que la gente está navegando el website, y en base a eso poder crear modelos estadísticos que nos ayuden a predecir qué acciones van a tomar las personas dentro del website, dado la parte del website en la que han visitado. Otro ejemplo es la experimentación, en la que preguntamos qué efectos causa una intervención. Por ejemplo, en mi tiempo en el Comité de Demócrata Nacional, llevamos a cabo muchos experimentos en el área digital para testear distintos mensajes en nuestros emails para la recaudación de fondos. Mandábamos, por ejemplo, 2 versiones de una página de recaudación de fondos y podíamos observar
cuáles eran las diferencias que veíamos en términos del número de donantes, el número de donaciones, su tamaño, ese tipo de cosas, para empezar a optimizar el sistema de recaudación de fondos. Otra buena aplicación es el agrupamiento o el clustering, en el que preguntamos cómo podemos asignar casos a distintos agrupamientos que no tengan superposición. O sea, tomamos, digamos, un grupo de personas, otro ejemplo de este trabajo de recaudación de fondos, digamos, tenemos data sobre unos donantes y podemos dividirlos, podemos aplicar un algoritmo que nos ayude a entender cuáles son los agrupamientos que existen, que sean distintos los unos de los otros, pero que los miembros de cada uno de los agrupamientos son similares a ellos. Y en base a eso se puede empezar a personalizar el tipo de intervención que se tiene contra estos grupos, descubriendo que, por ejemplo, un grupo puede que se beneficie o puede que responda más a un cierto tipo de mensajeo, otro puede que responda a un distinto tipo de mensajeo. Otro buen ejemplo es la predicción. Acá el científico de datos o la científica de datos está preguntando cómo va a cambiar el estado de un agente o un sistema en el futuro. O también puede preguntar cuál es la estimación del valor de un atributo sin medición. Para darles un ejemplo un poquito más claro, podemos crear modelos estadísticos que nos ayuden a predecir cuál es la probabilidad de que alguna cuenta bancaria, digamos, va a ser expuesta a algún tipo de fraude por línea. O podemos decir cuál es la probabilidad de que alguna transacción a través del Internet es fraudulenta digamos, la compra de bienes a través del Internet. Atrás tienes que ponerlo. El último tipo de ejemplo del que voy a hablar es la optimización. Y acá estamos preguntando cómo podemos optimizar un sistema en base a un objetivo cuantitativo. Y acá un muy buen ejemplo es el trabajo que hace Uber para entender cómo es que dados un mercado de personas que están pidiendo un servicio, que serían los autos, y cómo es que el otro lado del mercado, la provisión de esos servicios, cómo se pueden alinear una persona al volante con una persona que quiere un viaje de manera más óptima, minimizando, digamos, las distancias entre los manejantes, los conductores y los pasajeros, y minimizando también las esperas que tienen que hacer, tanto al principio del viaje como durante el viaje mismo. Y bueno, esto nos lleva a presentar, o me lleva a presentar esta metáfora de la ciencia de datos como 1000 hojas. Acá lo que quiero explicar un poquito es cómo vamos de los datos brutos que Patti mencionó hasta algo un poquito más desarrollado como lo es un producto de datos. Al nivel más básico tenemos estas bases de datos que de una forma u otra se tienen que procesar y limpiar para obtener bases de datos que sean limpias y organizadas. De ahí generalmente se tiene a llevar a cabo una serie de análisis, informes de los datos para entender a nivel descriptivo qué está ocurriendo en la data. Y esto muchas veces nos lleva a generar una serie de hipótesis o nos dirige en una dirección con la que podamos entender un poquito más qué tipo de análisis más avanzados queremos llevar a cabo. Y en ciertos casos puede llevar a la creación de modelos estadísticos que involucran el aprendizaje de máquinas. Y finalmente a productos de datos que son, ya productos digitales que usan de alguna manera el aprendizaje de máquinas o la ciencia de datos. Y les voy a dar un ejemplo un poquito más concreto para explicar eso un poco más. Para darles también otro sentido de cómo se ve esto en términos de las distintas disciplinas que están involucradas en levantar esta estructura, tenemos a los ingenieros de software que tienen a estar involucrados en, la creación de la base de datos original, tanto así como la limpieza y la reorganización de esta base de datos. Compañías un poquito más grandes pueden empezar a contratar y usar los servicios de ingenieros de datos y de arquitectos de datos.
que llevan este tipo de trabajo a otro nivel en términos de preparar bases de datos para el análisis de otros usuarios que están un poquito más upstream. Por ejemplo, los analistas de datos pueden empezar a preparar sus análisis y sus informes, y los científicos de datos pueden empezar a llevar a cabo no solo este trabajo, pero también el desarrollo de estos modelos de aprendizaje de máquinas y también el desarrollo de estos productos de datos. Y para explicar un poquito más toda esta organización en un ejemplo concreto, lo que me gustaría hacer es discutirlo en base a este ejemplo de un producto que ayuda en la detección de fraude financiero. Entonces, el producto se llama Ángel, digamos, o sea, me estoy inventando esto, digamos, como Ángel de la Guarda. Y es un producto que cuando uno está usando su tarjeta de débito o de crédito en una tienda o en línea, lo que hace este producto es a través de tu celular, por cada transacción de una tarjeta de débito, está revisando con un modelo de fraude y está tomando una de tres acciones. O autoriza la transacción, o pregunta al usuario si quiere que la transacción se autorice, o la declina completamente. Y la idea acá es de tener esta inteligencia artificial trabajando medio que en el backend para que el usuario de la tarjeta de débito o de crédito pueda usarla sin dificultad cuando no tiene algún tipo de dificultad. Cuando claramente está tratando de llevar a cabo una transacción legítima, pero que tenga la seguridad de que si algo pasa, la transacción va a ser declinada en un caso de fraude. Y el caso de la pregunta de autorización es realmente un caso en el que el modelo no está completamente seguro, quizás algo de la transacción que no se ve 100% correcto. Entonces, para este ejemplo, digamos, podemos decir que, volviendo a este ejemplo de la torta de 1000 hojas, en la parte más abajo tendríamos una serie de bases de datos que los ingenieros de software han creado, que nos da, digamos, una base de datos sobre el uso de la tarjeta, otra base de datos sobre los usuarios, otra sobre el uso del app, otra sobre el fraude. Y todas estas bases de datos puede que existan y estén organizadas en ciertas maneras que ayudan a que esta aplicación pueda funcionar, pero no necesariamente nos ayudan a analizar estos datos. Entonces, hay un acto de unificar estos datos, de limpiarlos y de reorganizarlos para que los analistas, los científicos de datos puedan hacer algo con ellos. Y de ahí pasamos al análisis de datos del usuario, del app, del fraude, etcétera, donde ya a nivel descriptivo podemos empezar a entender un poco más sobre el tipo de actividad, el tipo de eventos que se están viendo en este ecosistema, con el uso de la tarjeta, con la ocurrencia y la incidencia del fraude, y cómo la gente está usando, digamos, la aplicación en su celular. Una vez ya tenemos todo esto, podemos empezar a entrenar y a crear un modelo de fraude que nos ayuda un poco a predecir cuándo estamos seguros de que una transacción debe ser autorizada, cuándo una transacción debe ser declinada, debe ser rechazada, y cuándo es cuestión de mandar un mensaje al cliente para asegurarnos si realmente esta transacción es una que es legítima. Y en base a eso, una vez ya como desarrollado este modelo, ya tenemos como un producto de datos, o que digamos un producto de datos. Diríamos que Ángel, este sistema que involucra el modelo, que involucra el análisis, que también tiene que ver con toda la ingeniería y el desarrollo del producto, todo eso es un producto de datos. Y una vez que ya se puede lanzar este producto al mercado, ya tenemos su uso y cuando el producto se está usando, ya empezamos a generar datos del uso de la tarjeta, del usuario, del app, del fraude, todo eso. Aunque el fraude mismo generalmente tiene que ser etiquetado, ¿no? Entonces, cuando transacciones fraudulentas se llevan a cabo, probablemente va a tener que haber un equipo que empiece a etiquetarlo como incidentes de fraude.
Y esto vuelve a informar esta base de datos que tenemos, digamos, sobre el fraude. Entonces acá tenemos como este ciclo del producto y de los datos que con suerte y con el tiempo debería mejorar nuestro modelo y mejorar el producto. O sea, Ángel debería volverse más inteligente, más rápido y más correcto en sus predicciones, incrementando básicamente minimizando el número de casos de transacciones que Ángel tiene que preguntar al usuario si eso no es fraude, porque idealmente con más experiencia podría mejorar su rendimiento y podría cada vez más tomar la decisión correcta en cuanto a si la transacción es o no es fraudulenta. Y bueno, con eso dejo la presentación y abro, abro para preguntas, si alguien tiene algunas.